Bienvenidos a las cuartas jornadas de formación en cirugía menor y manejo de heridas, un encuentro que reúne a reconocidos expertos del sector para compartir su conocimiento a través de diversas ponencias. Y hoy nos enorgullece inaugurar esta nueva edición, reflejo del constante progreso y alto nivel de la cirugía menor en España. Este evento no solo evidencia el compromiso con la excelencia sanitaria, sino que también impulsa la formación y especialización de la materia mediante ponencias acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. Continuamos con la segunda ponencia del día. Tras la excelente presentación de la exéresis del quiste epidermoide, continuaremos con la evaluación del manejo quirúrgico del aparato ungueal en urgencias pediátricas, un tema muy recurrente en los más pequeños, donde profundizaremos en las mejoras estrategias para la evaluación y tratamiento de estas afecciones, destacando los procedimientos más eficaces, las indicaciones quirúrgicas y los cuidados posoperatorios necesarios para garantizar una recuperación óptima en los niños. Y para abordar este tema, contamos con todo un profesional con mucha experiencia en este campo, que es don Arturo Gago Pérez, enfermero en urgencias pediátricas. Buenos días, Arturo, un placer tenerte aquí con nosotros. Hola, buenos días. Y antes de comenzar, recordar a todos nuestros congresistas que para poder recibir sus correspondientes certificados deberán visualizar las dos ponencias que tendrán lugar el día de hoy. Una vez abiertas ambas ponencias, os aparecerá un breve formulario el cual tendréis que rellenar para poder conseguir vuestro certificado. Y también animaros encarecidamente a que aprovechéis la ocasión para realizar todas vuestras preguntas y cuestiones a través del chat. Las estaremos recopilando para comentarlas al final de la sesión. Y dicho esto, Arturo, cuando quieras. Hola, pues buenos días. Mi nombre es Arturo Gago, soy enfermero en urgencias pediátricas del Hospital Universitario de Getafe en Madrid. Y bueno, lo primero agradecer como siempre al comité colaborador otro año más su confianza y la oportunidad de participar en este congreso. La estructura de la presentación va a consistir en primer lugar en un pequeño recordatorio de la anatomía del aparato ungueal. Luego, Arturo, que te corte un momentillo. Sí, tienes que compartir la pantalla completa porque ahora no veo la diapositiva, pero también veo anotaciones. Anda. Como lo hiciste antes, no pasa nada. A ver, perdón. Sí, vuelve a compartir pantalla completa, toda la pantalla. Un segundo. Sí. Que me tengo que organizar. Una vez para que sea más cómodo y que sea solamente la imagen de la diapositiva. Ah, vale, espera, ya sé. Un segundito, perdón. Sí, nada, no te preocupes. Espera, es que no sé. Vale. ¿Aquí? A ver, ahora sí, perfecto, pues ya está. Perdona. Vale, nada, no, Continuar. perdón vosotros. Nada, pues eso, luego voy a mencionar un poquito de las técnicas anestésicas utilizadas en cirugía ungueal y por último lugar, pues he hecho una selección de las patologías más frecuentes tratadas en la urgencia de pediatría que involucran al aparato ungueal y que son susceptibles de manejo quirúrgico. Vamos a recordar la anatomía del aparato ungueal y de la falange distal, ya que es un requisito previo y fundamental para la cirugía ungueal. El aparato ungueal forma parte de uno de los órganos más importantes, que es la punta del dedo, que junto al pulpejo forman una unidad funcional y consta de tres estructuras epiteliales diferentes. Sería la matriz, que produce la placa ungueal, el lecho ungueal, que une firmemente la lámina al tejido conectivo subyacente y al hueso, y el paroniquio, que actúa como un marco para la placa ungueal. Además, tanto la articulación como la falange distal van a formar parte de esta punta del dedo. La lámina ungueal, como todos sabemos, es una estructura completamente queratinizada, producida continuamente por la matriz. Es de consistencia dura y difícil de romper, pero a su vez también es elástica y flexible. Resiste a productos químicos y está estrictamente adherida a los tejidos subyacentes. En su composición tenemos agua en un 18%, uñas con menor proporción de agua van a ser duras y quebradizas y uñas con más de un 30% de agua van a ser uñas blandas. En la mayor proporción va a ser queratina, los queratinocitos de las uñas se diferencian en onicocitos y luego también lípidos, calcio y otros minerales. En cuanto al crecimiento, en las manos crece 0,1 milímetros al día, es decir, 3 milímetros al mes,
y tiene una renovación total en 4 o 6 meses, mientras que los pies es de 1/3, 1 milímetro al mes, y la renovación total será de unos 12-18 meses. Macroscópicamente, todos sabemos que tiene una forma rectangular, semitransparente, con una superficie lisa y brillante. Está curvada tanto longitudinal como transversalmente y posee unas líneas delgadas longitudinales que van aumentando con el envejecimiento. En condiciones normales, aparece un color rosa cuando está bien adherida al lecho ungueal, ya que permite la visualización de los vasos sanguíneos. Proximalmente tenemos una zona de color blanco con forma de media luna, que es la lúnula, que corresponde a la matriz distal. El borde libre será de color blanquecino y justo antes del borde libre de la lámina ungueal hay una barra transversal rojiza que se denomina banda onicodérmica u onicocorneal, que es la zona de mayor adherencia entre la lámina y el lecho ungueal. La lámina ungueal además tiene una estructura que incluye 3 capas. Una capa dorsal con células apretadas y aplanadas, que es producida por la matriz y responsable de su dureza. Una parte intermedia con células anchas y regulares que aporta flexibilidad y elasticidad. Y la parte ventral está producida por el lecho ungueal, las células son más pequeñas y están más dispersas y producen una queratina blanda. Y esta queratina va a ser necesaria para la adherencia entre la lámina y el lecho. Además, para lograr esta adherencia, tenemos en la superficie ventral de la lámina unas crestas longitudinales que encajan en la superficie del lecho ungueal. Pasamos a la matriz ungueal, que es el epitelio germinativo. Va a producir la lámina ungueal de forma continua a lo largo de toda la vida y está protegida bajo el pliegue ungueal proximal, que también se llama eponiquio. La matriz está formada por un tejido conectivo laxo, tiene un epitelio especializado cuyo compartimento basal es basófilo, es decir, de color morado, y el superficial eosinófilo rosa. Esto lo cuento un poco para saber cómo se forma la placa ungueal, porque en esta transición de basófilo a eosinófilo, las células basales van cambiando de forma, siendo más grandes y planas en las capas superiores. Los núcleos se van haciendo más pequeños hasta desaparecer y se acaban convirtiendo en esas células ungueales u onicocitos. Y aquí la queratinización se produce de una forma abrupta, sin la formación de una capa granular, a diferencia de la piel, quedando estos onicocitos estrictamente adheridos entre sí. La matriz ungueal, macroscópicamente, vemos que tiene una forma de herradura en su vista frontal y además tiene forma unos cuernos laterales. La vista transversal va a tener una forma de V, proximalmente va a contactar con el epitelio del eponiquio y distalmente se va aplanando hacia el lecho ungueal. Por debajo de la lámina y del pliegue proximal, vemos cómo esta matriz recubre las filas más distales del tendón extensor y va adelgazando hacia el lecho ungueal. En cuanto al lecho ungueal, como hemos dicho, permite el crecimiento longitudinal de la lámina manteniéndola fuertemente adherida y también, como hemos comentado, va a formar la parte más ventral de la placa. Las células basales, exactamente igual que en la lámina, van migrando hacia arriba y queratinizan abruptamente sin capa granular. Tener en cuenta que no hay tejido subcutáneo en el lecho ungueal, por lo que inmediatamente después se encuentra el periósteo de la falange distal. Y además posee muchos nervios y vasos sanguíneos, incluidos los cuerpos glómicos, que intervienen entre la termorregulación. Como hemos dicho, tiene unas crestas longitudinales en la cara dorsal del lecho complementarias a las crestas de la cara ventral de la lámina. Y también tener en cuenta que los capilares de las crestas se disponen paralelos entre sí de una forma casi vertical. Este patrón es único y responsable del color rosado del lecho ungueal. Pasamos al hiponiquio, que sería la zona más distal y va desde la banda onicodérmica hasta la cresta del pulpejo. En este punto es donde la lámina se separa fisiológicamente del lecho ungueal e histológicamente se asemeja a la piel del pulpejo con una capa granulosa y una capa córnea gruesa. Su función va a ser sellar el lecho ungueal de la piel libre y del entorno, protegiéndolo de la humedad y de la entrada de microorganismos. Los pliegues ungueales van a ser como un marco que rodea y protege la placa ungueal. Tenemos, ya hemos hablado de él, el eponiquio o pliegue proximal, que en su aspecto dorsal corresponde con la continuación de la piel del dedo y se diferencia de esta por la ausencia de pelo y glándulas sebáceas. Este aspecto dorsal se va a reflejar hacia abajo, formando el aspecto ventral, dando lugar a un fondo de saco que se continúa con la matriz ungueal.
El límite entre estos dos pliegues va a ser la cutícula que todos conocemos, que es una delgada banda de capa córnea que sella la piel del dedo y protege frente a agentes externos. Para una correcta formación de la cutícula es importante que la uña crezca tirando hacia afuera del estrato córneo de la superficie ventral del eponiquio. Y el pliegue ungueal debe formar con la uña un ángulo agudo, con la lámina ungueal. Los pliegues laterales son bordes de tejido conectivo cubiertos de piel que rodean en mayor o menor proporción los bordes laterales de la lámina ungueal. Y van a formar unos surcos laterales, que son esas hendiduras que enmarcan los bordes laterales de la lámina y proporcionan un pilar para la uña, con una disposición especializada de tejido conectivo. La uña, además, tiene una relación íntima con la articulación distal, ligamentos, tendones y su cápsula articular. La falange distal tiene una cabeza o proceso ungueal en forma de herradura, que en su extremo más distal se encuentra la corona ungueal o espinas del proceso ungueal. Esta va a tener una superficie rugosa para anclar el tejido conectivo del lecho ungueal y hay que tener en cuenta que tanto la forma como el tamaño del hueso determina en gran medida la forma y el tamaño de la uña. A ambos lados de la base de la falange terminal se encuentran las tuberosidades, que son los puntos de inserción de los ligamentos interóseos laterales. Y luego también es importante saber que tenemos unos ligamentos especializados que corresponden con expansiones del ligamento lateral de la articulación interfalángica distal y tenemos los ligamentos matriciofalángicos proximales, ligamentos laterales que tienen expansiones hacia los cuernos de la matriz y los ligamentos falángico-eponiquiales, que serían los más distales. Esto es importante a la hora de realizar cirugías en la lámina ungueal, ya que si durante la cirugía estos quedan afectados, podemos tener una distrofia permanente o una lateralización de la lámina. En cuanto a la vascularización, y acabamos, tenemos dos arterias digitales que recorren los dedos y envían ramas a los arcos dorsal distal y proximal. Las arterias volares van a ser las principales suministradoras y van a formar tres arcadas arteriales a nivel del pliegue proximal, de la matriz y del lecho ungueal, mientras que el sistema venoso de drenaje es mucho menos abundante. Bueno, después de esto, que es como muy teórico, vamos a pasar un poco a la anestesia del aparato ungueal. Para la cirugía ungueal vamos a utilizar una técnica de bloqueo regional. ¿En qué consiste? Pues es el bloqueo de un nervio periférico con el objetivo de anestesiar el territorio inervado por el mismo. ¿Qué ventajas tiene? Pues vamos a obtener efecto en grandes superficies con una mínima cantidad de anestésico, no va a producir deformidad por tumefacción de la zona y vamos a obtener un efecto anestésico prolongado. En cuanto a los inconvenientes, el inconveniente real es que tarda un poquito más en hacer efecto, mientras que hay un inconveniente teórico que es esa complicación neurovascular, porque al final estamos introduciendo un volumen de líquido en un espacio que no existe, vamos a provocar ese edema y esa teórica compresión de los vasos y de los nervios de la zona. Los nervios implicados van a ser dos nervios dorsales, tanto lateral como medial, y dos nervios palmoplantares, tanto lateral como medial. La falange, en principio, nos va a proteger ese paquete vascular, con lo cual, si vamos perpendiculares a la falange, es poco probable que entremos en el torrente circulatorio, pero para eso siempre aspiramos. ¿Vale? En ese cuadrito, pues eso, pues asepsia de antisepsia habitual, no hace falta que sea una técnica estéril. El tema del vasoconstrictor es un poco controvertido, sí que es verdad que yo habitualmente no suelo utilizar, pero hay bastante evidencia de seguridad y además nos puede ayudar en procedimientos donde es necesario tener una técnica exhausta. No hace falta tantas concentraciones, con concentraciones al 1 al 2% es suficiente. Es muy importante dar un buen masaje para difundir ese anestésico. Nosotros no pinchamos directamente en el nervio, sino que por cercanía, pinchamos cerquita y por difusión anestesiamos la zona. Y luego lo de máximo 4 mililitros, pues también lo tengo ahí un poco entre comillas porque todo va a depender, no es lo mismo un primer dedo del pie de un niño de 14 años que un quinto dedo de la mano de un niño de 18 meses. Pues al final es hacer un abón sin pasarse y para volver a hacer una segunda tanda siempre hay tiempo, pero vamos, que un poco en función del tamaño del dedo. Tenemos 1000 técnicas anestésicas y voy a describir pues, las más frecuentes. Tendríamos el bloqueo digital dorsal proximal, que para mí sería la técnica de elección, ya que es de fácil localización y además se encuentra lejos de la zona problema.
Yo lo que hago, bueno, voy poniendo el vídeo, distal a la cabeza de los metas. En los niños utilizo un poquito de cloretilo a modo de distracción. 2 inyecciones, por lateral y por medial y por lateral en este caso. Una por lo más plantar, otra intermedia y otra dorsal. Al final, como hemos dicho, hacemos un abón y difundimos un poquito con el masaje. Ahí vemos el lateral, cómo voy a tocar el periósteo de la falange, y entonces cuando lo noto, pues hago un cambio de plano y me voy un poquito más hacia lateral para ir lo más pegadito, pero sin pillar el paquete vascular. Como veis, ahí hago 3 abones y ya está. Y con eso esperamos 15 minutos. Yo en un primer dedo, además que me pongo el cronómetro directamente, espero 15 minutos y ya es cuando comienza la cirugía. La técnica en H de Frost es exactamente igual, lo único que hacemos un cambio de plano a 90 grados para reforzar las ramas dorsales. Esto se utiliza mucho en podología porque además tiene unas agujas, como veis, que son mucho más finitas y mucho más largas y te da pie para hacer esto. Simplemente es eso, extender un poquito el primer dedo para pasar por debajo del tendón extensor y reforzar esas ramas dorsales. El bloqueo digital distanungueal es el que algunos autores consideran la mejor técnica, ya que evita esa compresión y riesgo de traumatismo de los nervios que puede dar lugar a neuritis posoperatorias. Se trazan 2 líneas imaginarias que pasan por el pliegue ungueal proximal y por el lateral, y justo 1 centímetro por encima sería el punto de inserción de la aguja. Entraríamos a 45 grados, introduciendo un poquito de anestésico, como unos 0,3-0,5 mililitros, y luego iríamos en paralelo a 120 grados y infundiríamos otro poquito de anestésico. A mí personalmente, pues como que no apetece, si tienes una paroniquia o si tienes una onicocriptosis, pues pinchar justo en esa zona problema. Pero bueno, sí que es verdad que evitas otras complicaciones. Ya por último, la anestesia, el bloqueo digital en vaina flexora se argumenta ya que a través del líquido sinovial de la vaina del tendón flexor hay una difusión centrífuga que involucra tanto a los nervios digitales palmares como a las ramas dorsales. ¿Vale? Se accede desde el pliegue digitopalmar en la superficie de la cabeza de los metas y tiene una serie de ventajas, como es un menor volumen de anestésico, mucha mayor rapidez, en 3 minutos está anestesiado el dedo, no tienes ese riesgo de lesión vasculonerviosa y solo precisa de una punción. En cuanto a las desventajas, pues igual son teóricas, el riesgo de lesión tendinosa, que es mínimo, y la posibilidad de provocar una tenosinivitis infecciosa, que también es evitable, con las medidas rutinarias de asepsia. Y ya por último, la anestesia en la membrana interdigital, pues para personas que tengan muy poca experiencia o que no estén muy familiarizadas y les dé un poco de miedo, es súper sencilla, simplemente sería de manera perpendicular a la membrana interdigital, pues introducir ahí e infundir un poquito de anestésico, ¿vale? Tener en cuenta que, claro, eso lo vamos a poder hacer en el tercer y cuarto dedo y que la mitad del dedo contiguo pues se va a anestesiar también. Bueno, ya hemos pasado la parte más teórica y vamos a hablar un poquito de las patologías más frecuentes que vemos en la urgencia de pediatría, que son susceptibles de tratamiento quirúrgico, como son las paroniquias, la onicocriptosis, la retroniquia, luego ya dentro de las lesiones de punta de dedo, el hematomaso ungueal, las amputaciones, tanto parciales como totales, y luego una pequeña mención a la avulsión de las uñas de gel, que ahora están como bastante de moda y vienen bastante con los adolescentes. En cuanto a la paroniquia o perionixis, es esa infección del tejido periungueal con ese dolor pulsátil, eritema, calor, inflamación. Encontramos una presencia de una colección purulenta y cuando evoluciona se denomina panadizo, que es cuando ya se forma ese granuloma. Las paroniquias son la consecuencia habitualmente de un trauma punzante, una alteración de la cutícula y esa colonización por Staphylococcus aureus que tenemos habitualmente en la piel. Y vamos a tener 5 grados que vemos poco a poco. En la paroniquia de grado 1, las bacterias no han penetrado a mucha profundidad y se forma una ampolla, que todos hemos visto alguna vez, de pus entre el eponiquio y la dermis. El tratamiento, como ya sabemos, es la perforación o la incisión de la capa córnea con una aguja hipodérmica o un bisturí.
En la paroniquia de grado 2, las bacterias ya han penetrado a mayor profundidad y han formado un acceso en la bolsa ungueal o bulla repens. El tratamiento va a ser la excisión de toda esa capa córnea con una tijera de punta curva o como buenamente puedas y la limpieza con una solución antiséptica. Debajo nos va a quedar un lecho, que es un lecho muy parecido al que tendríamos cuando levantamos la filistena de una ampolla, de una quemadura, perdón, de segundo grado superficial, y haremos una cura, pues eso, pues con un apósito tipo Mepitel o una gasa vaselinada o lo que hagamos habitualmente. Y en estos dos casos, en principio, no sería necesaria la anestesia o el bloqueo. Ya pasamos a las paroniquias de grado 3. Aquí ya la paroniquia se ha extendido desde la bolsa ungueal hacia el tejido adiposo subcutáneo y el tratamiento va a ser acceder desde el eponiquio y drenar esa colección purulenta e irrigar ese fondo de saco, ¿vale? Esta es la típica paroniquia que pinchas y solo sale sangre. De hecho, aquí en esta imagen se ve como que han intentado pinchar, ¿vale? Aquí, por mucho que pinches, la colección de pus está por debajo, en ese fondo de saco, debajo del eponiquio, y por mucho que pinchemos no vamos a drenar nada. Y la paroniquia de grado 4 es ya cuando se expande debajo de la placa ungueal y el tratamiento va a ser levantar esa placa ungueal y extraer una parte de la placa para poder drenar la colección purulenta, ya sea por distal, por lateral o por proximal, en función de donde tengamos la colección. En cuanto a las complicaciones, por suerte, en pediatría no solemos ver las paroniquias de grado 5. La he puesto con una complicación porque la paroniquia de grado 5 ya afecta al hueso, con formaciones de necrosis en la piel, y ya para mí esto sería un criterio de derivación. Para mí sería, vamos, yo creo que no forma parte de la cirugía menor. O sea, ya es una complicación que habría que derivar. La linfangitis sí que la vemos muy habitualmente, que sería esa inflamación de los vasos linfáticos del tejido celular subcutáneo, en este caso etiología infecciosa, y el tratamiento va a ser antibiótico sistémico, y sí que es verdad que con un par de días o 3 la mejoría pasan de tener un cordón rojo desde la paroniquia y desaparece con un par de días de antibiótico. Y luego, súper importante, el diagnóstico diferencial del paralizo herpético con la paroniquia, ya que en este caso la incisión y el drenaje están completamente contraindicados. El paralizo herpético se caracteriza por presentar vesículas dolorosas junto con tumefacción y eritema. La evolución es autolimitada con una resolución completa en 2 o 3 semanas y aquí, como hemos dicho, lo que no hay que hacer es drenarlo, sino lo que tenemos que hacer es cubrir esas vesículas y evitar la transmisión. Aquí tenemos un ejemplo de una paroniquia de grado 2. Se trató sin anestesia. Como vemos, hacemos esa excisión de esta capa córnea y luego limpiarlo bien. A mí me gusta mucho irrigar con un catéter de vía periférica y luego pues hacer una cura habitual. Aquí en este otro caso vemos una paroniquia de grado 3. Como previo bloqueo, pues eso, accedemos al hiponiquio y drenamos la colección purulenta. Este niño es el de la foto de antes que intentaron drenar, que solo salía sangre. Y nada, simplemente con ese drenaje de la colección purulenta y con un buen lavado con solución antiséptica en el fondo de saco, pues se solucionó. Aquí el antibiótico sistémico, para mí, acceso drenado, acceso curado. Simplemente esto con drenarlo y se le puede poner un poco de antibiótico tópico, pero en principio con el drenaje sería suficiente. Pasamos a otra patología que es la onicopistosis, que va a ser el principal motivo de consulta por dolor inguinal. Además, constituye una afección muy frecuente tanto en la infancia como en la adolescencia y puede ser bastante incapacitante. Lo que pasa es que el borde de la lámina penetra los tejidos blandos y se produce una reacción inflamatoria, pudiendo infectarse. Yo a los padres se lo explico como una analogía con la analogía del cristal clavado. Tienes ahí un cristal, mientras tengas ese cristal clavado se va a producir esa inflamación, esa infección, ese dolor. En el momento que quitemos ese cristal, eso va a ir a mejor seguro, ¿vale? Es una neuropatía de carácter mecánico
multifactorial e influyen factores intrínsecos propios del paciente como la obesidad, la hiperhidrosis, los adolescentes sudan muchísimo, ese sudor hace que se macere y lo encontramos, es la franja de edad donde más lo vemos. La consistencia de la uña, uñas muy duras tienden más a clavarse y las uñas muy blandas además se van a romper y también pues ese corte de uñas que siempre decimos que tiene que ser recto y cuadrado, pues la uña se parte y no lo conseguimos. La morfología de la uña, pues evidentemente una uña en teja se va a clavar mucho más fácilmente que una uña más planita, o los pliegues laterales, si son más gorditos y engullen a esa uña, pues va a ser más fácil que después de un traumatismo, una pequeña inflamación, eso vaya más. Y luego factores extrínsecos, pues como puede ser el corte de uñas incorrecto, que todos conocemos, traumatismos, el calzado, el tipo de deporte que haga el niño, la onicofagia, que parece que la gente se ríe, pero sí que es verdad que lo vemos muy habitualmente en pediatría. Los niños se muerden las uñas de los pies y se la lían. Luego vamos a tener distintos estadios. El estadio 1, que sería la fase inflamatoria, es un leve edema, un leve eritema, un poco de dolor, está un poco rojito, pero bueno, tampoco llama mucho la atención. El estadio 2 sería la fase de acceso, ya tenemos el pliegue hipertrófico, tenemos un pliegue hipertrófico, sería 2A si es menos de 3 milímetros o 2B si es de más de 3 milímetros. El estadio 3 ya estaríamos en la fase de infección, donde aparece ese tejido de granulación. El estadio 4, donde ya tenemos glicolisis, hipertrofia distal, bueno, ya está un poco pasado de rosca. En cuanto a los tratamientos conservadores, yo tengo poca fe en ellos, pero en estadios iniciales nos podemos beneficiar de estos. Pues todos conocemos como elevar ese bordecito con una gasa, eso de la gasa con betadina a mí no me gusta nada, pero bueno, ahí está. O con un poquito de algodón. Yo utilizo mucho las cánulas de los catéteres intravenosos para hacer que eso, en vez de clavarse ahí, es más suave, más redondito. Y bueno, si conseguimos que la uña crezca un pelín y que esa inflamación del rodete disminuya un poquito, a lo mejor la conseguimos salvar. Vendajes con esparadrapos para intentar separar el pliegue lateral un poquito por lo mismo, intentamos bajar esa inflamación, que la uña crezca, sobrepase un poquito esa zona problema. O las ortonisias, que son unos dispositivos especiales para levantar los laterales de la uña. Y el tratamiento quirúrgico, lo que vamos a hacer es abordar la lámina de forma parcial o total, la lámina en los pliegues o los pliegues. Y no vamos a entrar en más historia. Realmente, la técnica de elección va a ser la técnica de Frenol. ¿Por qué? Porque es la técnica más extendida. Lo que hacemos aquí es una estéresis de la espícula, es decir, una hemilaminectomía con una matricectomía química parcial. Es rápida, sencilla, segura, es poco invalidante para el paciente y además tiene un bajo índice de recidivas. El fenol lo que produce es una necrosis coagulativa, es decir, una quemadura. Tiene efecto analgésico, hemostático y antiséptico. Y además se ha demostrado que es seguro tanto en niños como en personas diabéticas, en gente que está en tratamiento con quimioterapia. Como veis, el material que necesitamos es mínimo. Hay material específico para esta técnica, pero con unas tijeras, un mosquito y 4 cosas más lo podemos hacer. A mí me suministran el fenol al 88% de forma líquida, pero lo podemos encristalar en cristales, en polvo. Lo que pasa es que al diluirlo, pues claro, no sabes exactamente, es complicado saber la concentración. Y bueno, como curiosidad, pues eso, antes se llamaba técnica de fenol-alcohol porque se creía que el alcohol inactivaba el fenol, pero realmente lo que hacemos con el alcohol es simplemente diluir y evitar que siga haciendo efecto. Previa a la cirugía, lo que vamos a hacer es un bloqueo proximal, como siempre, limpieza antisepsia, y vamos a montar nuestro campo estéril. Vamos a hacer un torniquete, no sé si se aprecia bien aquí, lo que hago es poner un dedo de guante y estirarlo hacia proximal, ¿vale? Intentando obtener un campo lo más exagüe posible. Con el tema del torniquete, pues bueno, no más de 20 minutos, depende de la bibliografía que miremos. Con la técnica del fenol tampoco vamos a estar tanto tiempo como para comprometer para que la isquemia de ese dedo sea en cirugías más largas. A mí sí que me gusta, lo que digo, darle un poco de vidilla al dedo, quito un poco la isquemia, que vuelva a perfundir y vuelva a poner isquemia. En una onicocriptosis no es necesario.
No olvidar retirarlo. A mí el no recordar, porque sobre todo al principio, cuando tienes muchas cosas en la cabeza, estás muy desordenado y ahora tengo que hacer tal, no sé qué. A mí el no recordar que he quitado el torniquete me ha quitado muchas horas de sueño. Entonces, no olvidar retirarlo. Al final ya es como atarte los zapatos. Al final ya tienes como una secuencia y lo haces, pero al principio es un poco, insisto, me ha quitado muchas horas de sueño y siempre lo quité, pero bueno. Y luego comprobar la perfusión del sangrado. Y luego tenemos cuatro fases en la técnica, que sería la séresis ungueal, el legrado, la matricectomía química y la cura local o cuidados. Lo primero que vamos a hacer va a ser esa séresis ungueal. Lo que hacemos es elevar parcialmente la lámina, es decir, la parte que queremos quitar. Yo siempre y durante la técnica vais a ver que este dedo va a estar apretando la parte de la lámina que queremos conservar, ¿vale? Nos vamos a liberar el lateral de la lámina, tanto del pliegue lateral como por debajo del eponiquio, del pliegue proximal, como por debajo de la lámina. Yo utilizo un mosquito curvo, lo más chiquitito posible. El segundo paso va a ser un corte longitudinal paralelo al borde lateral, que no sea ni convergente ni divergente, completamente paralelo. ¿Vale? Igual, hay material específico para la técnica. Yo utilizo una tijera. Antes utilizaba un bisturí, pero me siento más seguro con la tijera. Tengo unas tijeras Kilner con una punta así más finita y roma. Entonces hago un primer corte hasta la cutícula y luego meto por debajo del eponiquio y sigo el mismo corte hasta el final de la lámina. Por último, con un mosquito traccionamos lo más proximalmente posible y hacemos un giro hacia el lado contrario del lado enclavado. Y de esta forma quitamos la espícula. Como veis, tenemos esa parte blanquita, que ahora se va a ver. Esa parte blanca que queda es el epitelio superficial eosinófilo de la matriz que hablamos en el apartado de anatomía, que no es la matriz. Yo he oído muchas veces que cuando hacen una séresis ungueal y se ve esa parte blanca, se piensan, no, pero ha salido la matriz y tal. A mí me lo han contado, es como, no, pero te han quemado con fenol, te han hecho una matricectomía... no, pero estaba la matriz, o sea, eso no es la matriz, ¿vale? Y lo que digo, luego, perdón, al final, limpiamos bien el granuloma, a veces hay que resecar un poquito ese rodete que está hipertrofiado y eso, limpiamos de restos de tejido y piel. Y súper importante, insisto, el siempre estar con la otra mano apretando la lámina. El siguiente paso sería el legrado. El legrado es un poco controvertido porque, voy a ir poniendo los vídeos, porque, si quieren, bueno, no quieren. El legrado es un poco controvertido porque, por un lado, lo que queremos es eliminar restos de tejido y de células matriciales, pero, por otro lado, estamos produciendo más herida y produciendo más sangrado. Por tanto, tiene que ser una cosa bastante discreta. Siempre ir legrando y ir quitando esos restos celulares que vamos legrando porque si no los vamos a ir esparciendo, ¿vale? Por dorsal, por ventral y por lateral, y lo que intentamos un poquito con esto es evitar recidivas, ¿vale? Siempre limpiamos un poquito y ya está, para que no queden células matriciales por ningún sitio. El tercer paso sería la matricectomía química. Hay 1000 protocolos de fenolización. Yo tengo un protocolo que hago 3 fenolizaciones de 30 a 45 segundos. Después de cada fenolización, lo que hemos dicho, irrigo con alcohol para diluir y hago una cuarta con una torunda de COVID de estas finitas para llegar bien a los cuernos de la matriz. ¿Vale? Vamos a ir viendo los vídeos. Perdón. Bueno, aquí parece que sí se ven. Disculpad, las tecnologías. Bueno, como vemos eso, con una torunda de recogida de muestras, lo que hacemos es eso, introducirlo en el rodete. Lo que he dicho, dejo 30-40 segundos la torunda que haga efecto y luego diluimos bien con fenol, con alcohol, perdón. Así hacemos las tres tandas y luego una última con una torundita de COVID.
Importante que el campo sea exagüe, que no tengamos restos de sangre, que las torundas salgan blancas, porque cuando salen marrones es porque hay sangre y ahí no está haciendo un buen efecto el fenol, ¿vale? Como vemos, diluimos muy bien con alcohol y luego, finalmente, a mí me gusta diluir bien con suero fisiológico, ¿vale? O sea, después de todo el proceso, luego hago varios lavados con suero fisiológico para que no queden restos de alcohol, porque el sentido común me dice que una herida, una quemadura con alcohol, pues no son buenos compañeros. Por último, el último paso va a ser la cura local y los cuidados. Yo lo que hago es, bueno, no hay nada escrito, no hay ningún protocolo que nos diga qué hay que hacer para las curas. Yo lo hago como cualquier otra cura, con una gasita vaselinada, un vendaje acolchado, semicompresivo y súper importante no olvidar retirar la isquemia y luego pues eso, pues mantener el pie elevado. Ese primer día, los antiinflamatorios, les cito para la primera cura a las 24, 48 horas. De hecho, cada vez intento retrasar un poquito más las curas y, o sea, alargarlas un poquito más. Y luego, pues eso, el alta definitiva se produciría en unas 4 o 6 semanas. Perdón. Joder. Arturo, ahora mismo no vemos tu cámara. No sé si la puedes, si quieres incluso dejar de compartir pantalla. A ver, vamos a intentarlos, que se ha vuelto... No pasa nada, desconecta si no la cámara y vuelve a conectarla. Vale. Funciona. Dios mío. No pasa nada, es el directo y es lo que tiene. Vale. Recuerda, al lado de tu nombre aparece el simbolito de la cámara. Puedes darle ahí para desactivarla. Y luego le vuelves a dar para activarla. Vale. Ahora mismo lo que estás es compartiendo pantalla. Vale, ¿ya está? Pero no se te ve a ti. Entonces, si quieres, deja de compartir, como lo había hecho antes, y apagas la cámara y la vuelves a encender. Vale, o sea, dejo de compartir todo. Sí. Vale, eso es. A ver si ahora activas la cámara y funciona. No, pero no se te ve. Bien. Si no, no pasa nada, lo dejamos. Vale. Pues Arturo, nada, sigue, aunque no te veamos, pero no pasa nada, la presentación se ve bien. Entonces comparte de nuevo y como te escuchamos no habría problema. Vale, perfecto. ¿Y los vídeos se están viendo más o menos? Sí, sí se están viendo. Vale. Hay alguno que se ha quedado un poco, pero los demás sí, o sea que sin problema. De acuerdo. Bueno, seguimos con la cura. Como hemos dicho, pues es una cura con una gasita vaselinada y un vendaje semicompresivo. Y nada más, pues eso, pues comentar a los papás eso, que vengan a las 24 o 48 horas, el pie elevado, los antiinflamatorios. Luego, súper importante, decirles que cuando se pase ese efecto de la anestesia, que no se agobien, que van a sentir van a notar esa sensación pulsátil, ese dolor, hemos infundido un volumen de anestésico en un espacio que no existe, entonces, pues eso, va a doler, que no se agobien, que eso se pasa solo con el pie en alto y los antiinflamatorios. Luego el vendaje, pues eso, el vendaje, como hemos dicho, un vendaje semicompresivo. Y luego también tener en cuenta que, como es una quemadura, las quemaduras por definición son heridas exudativas y vamos a tener ese, valga la redundancia, ese sudado seroso, que no es pus, que no es infección, que no se agobien, ¿vale? Que eso va a ser normal durante las 2, 3, incluso 4 primeras semanas, ¿vale? Y que es normal, secundario a la quemadura. ¿Qué complicaciones podemos encontrar? Pues podemos encontrar complicaciones tempranas o tardías. Las tempranas, pues comunes a cualquier cirugía, como traumatismo por la anestesia, el torniquete, que pueden sangrar alguna vez eso a las 48 horas seguía sangrando un poquito, pues bueno, pues haces un poquito de presión y a las 48 horas lo vuelves a ver. Dolor, infección, propias de la técnica del fenol, que la quemadura haya sido un poquito mayor, periostitis o seroma, y luego las tardías, que son cuando afectan ya el crecimiento de la uña. Podemos tener una pérdida total de la uña, un crecimiento ectópico de esa uña. Recordemos esos ligamentos matriciofalángicos que si lo quedan afectados, la uña se puede lateralizar.
Podemos tener recidivas parciales y han quedado restos cuando hemos legrado, restos de células matriciales, podemos tener esas espiculitas o una recidiva total. Vamos a ver una serie, un par de casos clínicos. Tenemos esta adolescente de 14 años con una leucocitosis de 2 meses de evolución. Vemos que es una leucocitosis de grado 3 con granuloma, sangrado, dolor, eritema, inflamación. Aquí vemos un poco la secuencia, cómo quitamos la espícula, esa resección del granuloma, cómo fenolizamos los lavados, esto por 3 veces, la fenolización con la turundita de COVID, la cura, y vemos cómo a los 15 meses el resultado es completamente satisfactorio. ¿Y por qué vimos ese resultado a los 15 meses? Porque volvió con la uña contralateral afectada. ¿Vale? Como vemos en este niño, pues eso, tiene unos rodetes muy gorditos, la forma del alus del primer dedo está lateralizada hacia el segundo dedo, entonces, y luego, pues bueno, pues la bronca que le eché porque se corta las uñas, aquí se intentó hacer el apaño y bueno, pues como veis, es un poco por todo. Pasamos a otra patología que son las retroniquias. La causa normalmente suelen ser traumatismos de alta intensidad o pequeños traumatismos, microtraumatismos, y lo que ocurre es que hay una pérdida de continuidad de la lámina ungueal, ¿vale? La lámina se separa de la matriz vuelve a formar una lámina nueva y si no es capaz de desplazar la antigua hacia distal, que coexisten esas dos láminas. Realmente en el eponiquio tenemos espacio solo para una lámina y el borde proximal se acaba enclavando en el pliegue proximal. Al final sería un poco como una onychocitosis, pero en el pliegue proximal en vez de en el pliegue lateral. A veces incluso esa presión, al no poder desplazar la lámina distal, hace que se vuelva a separar y se vuelva a formar otra lámina y he llegado a encontrar hasta 4 láminas adheridas una encima de otra. El problema es que eso, que se compactan, se produce una inflamación crónica en el eponiquio con tejido de granulación, más o menos infección y nada, las claves diagnósticas van a ser el granuloma en proximal, que va a ser patognomónico de retroniquia. Vamos a encontrar uñas engrosadas, xantoniquia, que es una uña amarillenta, líneas transversales. Un dato importante es que cuando hablas con los padres y tal y les preguntas que si le cortan esa uña, te dicen, ostras, pues esa uña no se la corto, ¿vale? O se la corto menos, o incluso te lo dicen ellos. Yo es que le corto todas las uñas menos esa. Recuerden el evento traumático y luego también, importante, la lúnula muchas veces está desdibujada porque como tenemos una capa encima de otra, esa transparencia la hemos perdido y se desdibuja esa lúnula y en casos de séresis, bueno, y también desaparece la cutícula. Recordamos que tenía que tener el eponiquio un ángulo agudo con la lámina ungueal, pues claro, al sobreponerse sobre el eponiquio ya no tenemos ese ángulo agudo y la cutícula ya no aparece. Luego también lo podemos ver en casos de séresis completa de la lámina ungueal, sobre todo de los pies, al final, durante esos 10, 12 meses, 18, que sale la uña por completo, esa presión que ejercemos al andar hace que el rodete distal se hipertrofie y que la uña cuando llega choque, ¿vale? Y eso nos puede producir también una retroniquia. Vamos a ver unos casos clínicos. Este chaval de 6 meses de evolución estuvo con tratamiento antibiótico tópico y sistémico y hablando con él, pues recordamos que más o menos en esos 6 meses anteriores se fue a esquiar y se cogió unas botas de una talla menos porque no había su talla. Evidentemente, cuando es bilateral es porque ha sido algo relacionado con el calzado. Como vemos, tenemos esa afectación bilateral con xantoniquia, líneas transversales, secreción serosa, dolor y eritema en el pliegue proximal y un granuloma en proximal. Con lo cual, patognomónico de retroniquia, hacemos esa séresis de ambas láminas y vemos como tenemos 2 láminas fuertemente adheridas entre sí. En este otro caso, vemos como aquí es súper llamativo que no tiene nada de cutícula, no refiere a ningún evento traumático, hacía equitación, que como es bilateral, vuelvo a relacionarlo con el calzado, y estuvo con tratamiento antifúngico durante 6 meses, ¿vale? La afectación bilateral, la xantoniquia, líneas transversales, hay una pérdida de continuidad de la uña y un dolor y leve eritema en el pliegue proximal. Cuando levantamos la uña vemos esas 3 láminas superpuestas
Y aquí a mí me gusta mucho el tema de la dermatoscopia y de la onicoscopia. También es como otra herramienta más para el diagnóstico diferencial. Como vemos en la onicomicosis, tenemos un borde dentado en la zona próxima a la lesión, estrías longitudinales blanco-amarillentas, un patrón que llamamos en aurora boreal con bandas paralelas de distinto color y una apariencia en ruinas, mientras que la retroniquia, la onicoscopia, lo único que vemos es zonas de distinto color por esa onicolisis y líneas transversales que no longitudinales. En este caso, lo que hicimos fue reponer la lámina ungueal para proteger el lecho. Como no tenía granuloma ni tenía mucha inflamación en el poniquio, pues bueno, optamos por una reposición de una lámina artificial y la verdad es que fue muy bien. Vemos aquí como tenemos hasta 1, 2, 3 y 4 láminas adheridas entre sí. Ya por último, esta niña que nos refiere evento traumático, un posible atrapamiento en una puerta, de una afectación unilateral, una pérdida de continuidad de la lámina, unas líneas transversales sutiles. Lo que más llama la atención y por lo que vinieron fue por esa inflamación en el pliegue proximal, tampoco le dolía mucho, y ese tejido, esa costra que aparecía en el eponiquio, que sospechamos que podía ser un granuloma. Así que nada, retiramos esa lámina. Y como vemos, ya al retirar la lámina, ya esa costrita ya sí que nos llama más y se nos asemeja a un granuloma. Y vemos cómo al retirar las láminas no tenía 2, sino que tenía 3 láminas, una encima de otra, en ese pliegue. ¿Vale? En este caso, como tenía mucha inflamación y tenía ese granuloma, decidí no reponer la lámina y pues casualmente vino por otro motivo a la urgencia y vimos cómo le estaba saliendo su uñita poquito a poco. Ahora vamos a hablar del hematoma subungueal, que es un motivo de consulta súper frecuente en la urgencia de pediatría. Está dentro de las lesiones de punta de dedo, donde el mecanismo de lesión normalmente suele ser el atrapamiento por puertas. ¿Vale? Hay que saber cómo manejarlo, cuándo está indicado trepanar la lámina, en qué situaciones debemos explorar el lecho, cómo abordar esos defectos del lecho y después qué vamos a hacer. Pues nada, el hematoma subungueal se define como esa colección de sangre entre el lecho y la lámina, generalmente debido a motivos traumáticos que lesionan el lecho ungueal subyacente. ¿Qué es lo que pasa? Pues que tenemos una herida que está sangrando y esa sangre se está acumulando en un sitio que no existe, ¿vale? Entre la lámina y el lecho, ahí no hay ningún tipo de espacio. Entonces vamos a tener diferentes opciones de tratamiento en función de la extensión del hematoma. Optaremos por un tratamiento conservador cuando el hematoma sea de menos de un 25%, ¿vale? Son estos hematomas que son asintomáticos, sospechamos que el sangrado, al ser autolimitado, la herida es muy pequeñita y vamos a dejar que se resuelva. Optaremos por el drenaje cuando el hematoma ocupe de un 25 a un 50%, sea de menos de 48 horas, hay un poquito, si son 3 días o 4, prueba que tampoco pierdes nada, y ya tenemos esa clínica, ese dolor pulsátil. Lo drenaremos con una aguja estéril, una punta de bisturí, un electrocauterio o un clip. Yo sé que el clip a veces suena un poco mal cuando lo explicas, pero sí que es verdad que mi experiencia es que a un niño tú te arrimas con una aguja, intentas estar 10-20 segundos trepanando la lámina y es un drama. Entonces, pues eso, pues con un clip incandescente no le das ni tiempo a reaccionar. Y no se me ha afectado ninguno. Y por último, nos encontramos en situaciones en las que debemos realizar una aséresis de la lámina cuando sospechemos de una lesión en el lecho que sea susceptible de reparación. Y ahora vamos a ver cuándo son esos casos. ¿Vale? Primero, tener en cuenta que ¿qué pasa si no exploramos el lecho? Pues que tanto el tratamiento conservador y la trepanación de la lámina, cuando ya tenemos una sospecha clara de una gran herida en el lecho, nos va a provocar unas recidivas. Y es lo que vemos muchas veces en urgencias. De la importancia de saber cuándo debemos remover esa lámina ungueal y determinar la integridad del lecho, su reparación y la posterior reposición de la lámina. ¿En qué situaciones va a ser necesario levantar la placa para explorarla? Pues en estas 4. En hematomas que ocupan más del 50% de la lámina, en hematomas que afectan a tejidos perungueales, cuando tenemos una avulsión proximal de la lámina y cuando tenemos una fractura de falange distal. ¿Vale? Aquí vemos un hematoma del 100% de la lámina, hematoma del 100% de la lámina, avulsión proximal de la lámina, avulsión proximal de la lámina y fracturas de la falange distal. Tanto cuando tenemos hematomas del 100% de la lámina y tejidos perungueales afectados, suponemos que tenemos una herida lo suficientemente grande para producir ese sangrado tan importante, y cuando tenemos una avulsión proximal y una fractura de falanges, que el mecanismo lesional ha sido
bastante fuerte. ¿Vale? Defectos que nos podemos encontrar, pues en este primer caso vemos un defecto que afecta a la matriz proximal, que tenemos que reparar si queremos que la uña salga de una forma lo más normal posible. Aquí tenemos un defecto en el lecho, una herida muy contusa y bastante grande que va a haber que reparar porque si no vamos a tener una onicolisis permanente seguro. Aquí tenemos un defecto que va desde el lecho, atraviesa todo el lecho y nos llega hasta la matriz proximal, que igualmente va a haber que reparar. En cambio, en este último, pues tenemos una pequeña laceración que no va a haber que hacer nada ahí. Pero, ante la duda, hay que explorarlo. El segundo paso va a ser la sutura del lecho ungueal. Vamos a tener que reparar ese defecto. Lo ideal sería puntos simples con un nudo invertido, pero la realidad es que el lecho ungueal es un tejido muy friable, que se desgarra con mucha facilidad y entonces pues, lo que tenemos que hacer es tratarlo con el mayor cuidado posible y suturarlo, afrontar esos bordes de la herida como buenamente podamos, ¿vale? Importante recordar que defectos, o sea, una herida con una fractura de penacho se considera una fractura abierta y va a ser importante cobertura antibiótica. Lo voy a repetir varias veces durante la presentación. Aquí vemos pues cómo ha quedado la suturita, cómo se afrontan bien los bordes de la herida. Y, en último lugar, vamos a hacer la reposición de la lámina ungueal. ¿Por qué reponemos la lámina ungueal? Porque nos confiere una serie de ventajas. Por un lado, nos protege el lecho ungueal en los primeros días y esa sutura, esa herida que hemos suturado. En segundo lugar, porque nos va a ferulizar en caso de fractura y no nos va a hacer falta ni un zimmer ni ningún otro tipo de fijación. Nos va a evitar la adhesión del eponiquio a la matriz, es decir, ese pterigión ungueal proximal, y nos va a evitar una onicolisis permanente por cicatrización secundaria del lecho, ¿vale? Esas 4 son las ventajas por las que reponemos esa lámina ungueal. Primero la vamos a preparar un poquito, la lavamos, la trepanamos, porque aunque nosotros hayamos suturado esa herida, un pequeño sangrado siempre puede haber y así evitamos esa recidiva del hematoma que salga por esos agujeritos que hemos hecho al trepanarla. Y luego, pues, yo lo que hago es un anclaje con un punto en U en el pliegue proximal y a la parte más proximal de la uña, importante introduciendo la parte proximal de la uña por debajo del pliegue proximal. Y luego termino de fijar, luego vamos a ver distintas formas, con un punto en U de lado a lado para evitar el efecto tapa de la uña. Y finalizaremos con una cura, una gasa vaselinada y cubrimos con un vendaje acolchado. En cuanto a la evolución, retiraremos los puntos en unos 7-10 días y la lámina secará espontáneamente en los primeros 15-30 días, ¿vale? Y la uña definitiva pues aparecerá, como vemos aquí, a los 3 meses y medio más o menos, ¿vale? Aquí vemos que cuando se cae la uña ya tenemos el lecho cicatrizado y aquí igual, en ese momento pues ya lo dejamos que cure y que vaya saliendo la uñita poco a poco. ¿Qué complicaciones podemos encontrar en los hematomas ungueales? Pues como primera complicación que no está ahí sería la infección, que cualquier hematoma que se perpetúe en el tiempo es susceptible de infectarse. Luego el embombamiento, tanto de la lámina como de los tejidos perungueales, cuando la herida sigue sangrando, esa herida es suficientemente grande y no es autolimitada, el sangrado, pues eso va a seguir sangrando y va a bombar todos esos tejidos, ¿vale? Y a consecuencia de ese abombamiento y de esa presión del hematoma, lo que podemos encontrar es una isquemia del lecho ungueal cuando retiramos la lámina. Vemos esos lechos desvitalizados. También es relativamente frecuente encontrar granulomas, como vemos aquí y aquí, ¿vale? Cuando la caída yo lo veo mucho cuando la caída espontánea de la lámina se retrasa y crea ese ambiente de humedad y que se perpetúa y la fase de granulación se viene un poco arriba y se forma ese granuloma, ¿vale? Entonces yo lo que hago es que, como estoy en contacto con los padres, si pasa más de un mes, les digo que se vengan para darle una ayudita a esa lámina y que no se forme el granuloma. De todas formas, si se forma un granuloma, simplemente el tratamiento sería un corticoide tópico y vemos como en cuestión de 2 semanas este granuloma se ha resuelto sin ningún tipo de problema y esta sería la uña definitiva. Y por último, complicación sería la fractura de Seymour, que es una complicación poco frecuente, pero hay que tenerla en cuenta porque es grave, que se afecta a la articulación interfalángica distal en vez de al penacho distal. Vamos a tener, como son niños, una epifisiolisis, una fractura de Salter-Harris, que son las que afectan a la fisis o a la línea de crecimiento,
y el problema está cuando esos tejidos blandos de la matriz ungueal proximal se interponen en el trazo de fractura. Entonces, esto nos puede dar lugar a infecciones, riesgos de osteomielitis, alteraciones en el crecimiento y deformidades permanentes. Ya os digo que es muy poco frecuente, pero hay que tenerla en cuenta. Y luego esto es una complicación que realmente no he sabido cómo catalogarla, pero que ya he visto varias veces y lo que pasa es que a veces cuando tenemos un hematoma del 100% de la lámina con tejidos perunguales afectados, pues aquí nadie hace nada. Y pues o porque los padres no consideran que hay que llevarlo a urgencias, el niño es un niño fuerte y no se queja mucho. Entonces, esta niña me la derivaron del centro de salud por sospecha de necrosis. Entonces, claro, cuando me mandaron la foto dije, bueno, pues que venga y ya veremos qué hacemos. Sí que verás que la foto parece horrible, esa primera foto, pero luego cuando viene a la urgencia, a consulta, pues vemos que no tiene dolor, no tiene signos perilesionales, y cuando le frotamos con una gasita húmeda, pues salió ahí marroncito. Entonces, pues nada, era como un hematoma subcórneo, pero ya ha venido arriba. Pero lo que hicimos pues fue levantar esa lámina con todo ese tejido perungueal seco y reseco, limpiamos bien ese lecho y nada, que al final pues eso, se consiguió que saliera la uña bastante bien. Ahí pues no hicimos una reposición de la lámina, ni de esa, ni de una artificial, pues porque, yo qué sé, ese lecho estaba como bastante desvitalizado y preferí no hacer más efecto de cuerpo extraño. Vamos a ver un par de casos clínicos de hematoma ungueal. Pues como vemos, en este hematoma ungueal no tenemos un hematoma de más del 50% de la lámina porque ha habido una avulsión proximal y ha drenado por esa avulsión proximal. Por eso no hay tampoco afectación de tejidos preungueales y sí tenemos una fractura de la falange distal. Recordamos, fractura abierta, tratamiento antibiótico. Aquí vemos la sutura de la herida, vemos la reposición de la lámina con un punto de nu en proximal y otro punto de nu de lado a lado de los rodetes laterales. Y vemos un poquito la evolución, como a la retirada de puntos la uña se va abombando, se acaba cayendo sola y vemos un resultado bastante aceptable. De todas formas, eso tiene todavía que remodelar. Este caso me parece interesante porque es un chaval de 11 años que vino con un traumatismo directo con una alcantarilla valorado por cirugía 48 horas antes y lo que hicieron en cirugía fue, como digo, drenarlo por este plieguito proximal. ¿Vale? Ni siquiera drenaron la uña, lo drenaron por aquí. Es verdad que se queda bastante menos llamativo el hematoma, pero a las 48 horas nos vuelve con este dedo y este dedo, ¿vale? Tenemos una recibida del hematoma con un hematoma del 100%, tejidos preungueales. Este chico no tenía fractura de la falange distal. Y cuando levantamos la lámina vemos ese hematoma y esa herida que rodea la matriz distal. Reponemos la uña de forma habitual y nada, vemos como la evolución fue satisfactoria. Por eso digo que es importante el tema de cuando tenemos un hematoma importante hay que levantar la uña para explorar el lecho. Otro apartado dentro de las amputaciones de punta de dedo que vemos habitualmente en pediatría serían las que afectan, además del aparato ungueal, al pulpejo. Y las he clasificado, que suena un poco mal, como amputaciones, que pueden ser semiparciales, parciales o totales, en función de su extensión y el pedículo o aporte vascular que tenemos conservado. Vamos a ver su manejo con unos casos clínicos. En primer lugar, en las amputaciones semiparciales, la idea es que vamos a conservar la integridad de gran parte del pulpejo por volar y, en consecuencia, su aporte vascular. Puede que exista exposición ósea con o sin fractura, pero lo importante aquí es que tenemos una cobertura cutánea suficiente, que será suficiente con una sutura simple sin necesidad de técnicas quirúrgicas adicionales como colgajos de avance. En este caso, tenemos una niña de 5 años que acude a urgencias con traumatismo en el tercer dedo al quedar atrapado en una puerta. Vamos a hacer una valoración en triaje, petición de pruebas de imagen y pasar al bosque de curas a cargo de enfermería. Como vemos, en una valoración inicial de la lesión, vemos una amputación semiparcial del pulpejo por debajo del borde libre ungueal. La exploración, la movilidad y la sensibilidad están conservadas, aparentemente buena vascularización en la zona distal de la lesión. Aquí quiero comentar que en los niños el tema de la exploración sensitiva y motora es un poco complicado a veces. Muchas veces nos da miedo esta exploración. Por definición, las lesiones en punta de dedo son distales en inserción tendinos a la falange, con lo cual la movilidad no debería estar afectada. La sensibilidad, pues son niños que vienen llorando, gritando
y que como mucho, pues hay niños que son colaboradores, que puedes jugar a las cosquillitas, saltes de discriminación de 2 puntos, pero por lo general son niños que están en estado pánico, que lo único que puedes hacer es pincharle y si llora más fuerte es que lo ha notado, pero que lo vas a valorar exactamente igual tú, esa sensibilidad, que el cirujano plástico, que el jefe de la guardia. Es decir, son niños que al final eso lo vas a tener que reparar de igual manera. Pedimos pruebas de imagen y tenía fractura del extremo distal de la falange. Y después de levantar la lámina, hacemos una valoración más exhaustiva de la lesión, objetivando su extensión real, que afecta a todo el lecho y gran parte de la circunferencia del pulpejo. Reparamos de manera habitual con unos puntos reabsorbibles en el lecho y luego puntos monofilamento por los bordes del pulpejo. Y nada, y reponemos la lámina. Como siempre, previa limpieza y pretrepanación, anclamos el borde proximal en U. Aquí hice mi primer y último punto en X porque no me gusta cómo queda. Es un poco también para que veáis que no hace falta que la sutura de la lámina puede ser de 1000 formas distintas, ¿vale? Aquí intenté hacer un punto en X, me quedó feo y no lo he vuelto a intentar. Pero al final lo que evitas es eso, ese efecto tapa, ¿vale? Y los beneficios de la reposición, que ya sabemos que feruliza y estabiliza la falange, protege el lecho ungueal, previene la aparición de terigión y evita una necrosis permanente. Vamos a ver un poquito de la evolución. A los 10 días la retirada de los puntos. A las 3 semanas vemos como la lámina ya está completamente abombadita y se acaba cayendo de forma espontánea. Vemos aquí los restos de los puntos del Vicryl. Y a las 4 semanas, a los 4,5 meses, vemos como tenemos una uña casi completa y nada, y para lo que tenía, pues bastante bien. De todas formas, insisto, una herida en remodelar del todo 1 año, incluso 2 años, o sea que todavía ese pulpejo va a remodelar bastante más. Vamos a ver rápidamente otro caso de una amputación semiparcial. Igual, esto va a ser siempre lo mismo. Niño de 4 a 8 años, en este caso 6 años, acude a urgencias por un traumatismo del tercero por una puerta. Valoramos en triaje, petición de pruebas de imagen y albos de cura a cargo de enfermería. En la exploración inicial, pues vemos, aquí no se aprecia bien, pero tiene una fracturita del penacho distal, tenemos una avulsión proximal a consecuencia del traumatismo. Normalmente cuando tenemos, no sé si lo he dicho, cuando tenemos una avulsión proximal y una fractura, está asociada a una fractura porque el mecanismo de lesión es ese efecto palanca que ha hecho la fractura, que nos ha desinsertado, nos ha desarticulado la lámina proximalmente, ¿vale? Valoramos la lesión, exploramos pruebas de imagen. Y al retirar la lámina, con mucho cuidado, evidenciamos la extensión real de la lesión. Tenemos un gran defecto con exposición de la falange distal que afecta al lecho y a gran parte del pulpejo. Y lo que hacemos, como siempre, dar unos puntitos con sutura reabsorbible en el lecho y luego el resto con monofilamento. Y en este caso, para que veáis otro tipo de sutura, lo que hacemos es un punto en U en el pliegue proximal y luego un puntito ahí en el, como teníamos mucho destrozo por aquí, pues cuanto menos toquemos mejor. Por último, es importante siempre comprobar la revascularización, retirar la isquemia y comprobar ese relleno capilar. Y recuerdo, soy muy pesado, grandes defectos y fractura, cobertura antibiótica. Pasamos a las amputaciones parciales, donde aquí ya la liada es mayor. En las amputaciones parciales, el pedículo que conservamos va a ser menor. El aporte vascular que nos confiere va a estar más comprometido. De esta misma manera, puede que exista exposición o no ósea, con o sin fractura, pero la cobertura cutánea todavía va a ser suficiente. Aquí tenemos un caso de un chico de 14 años que acudió a la urgencia porque se le estaba haciendo pesas y se quedó atrapado el dedo entre 2 pesas. Valoramos pruebas de imagen y albos de curas. Como vemos, tenemos una amputación parcial de la punta del dedo por aplastamiento que compromete el aparato ungueal. En la exploración, este niño era súper colaborador, movía bien, sensibilidad pues conservada en lo que pudimos explorar y buena vascularización porque sangraba muchísimo por todos lados. En las pruebas de imagen vemos que tenemos una fractura esparzada de la tuberosidad de la falange distal y una fractura comminuta. Lo que hicimos en este caso fue con una espina de Asson a la palpación ir quitando esos restos de fractura para que luego al reponer el pulpejo no quedara esa sensación de que le pincha, que al final eso se acaba resolviendo, pero bueno, intentamos quitar todo lo que pudimos. Como siempre,
Quitamos la lámina con mucho cuidado para no dañar el pedículo existente y reparamos el lecho. Vamos dando forma a la punta del dedo y nos tenemos que asegurar que tenemos una cobertura completa del hueso. Suturamos el pulpejo con el menor número de nudos posible y con la mínima tensión. Y vamos a reponer la lámina porque nos va a aportar consistencia a la punta del dedo y además, pues como es un dedo que no tenemos todos los tejidos bien completos, porque de alguna forma también siempre hay un poquito de pérdida de sustancia, pues esa reposición de la lámina nos va a dar un poco más de consistencia, ¿vale? Y la uña la preparamos de forma habitual, la lavamos, la trepanamos, etc. Importante aquí va a ser el manejo del colgajo volar, ¿vale? Los puntos claves son, y aquí hay alguna cagadilla, como veréis, pero los nudos idealmente tienen que estar fuera del colgajo y, si es posible, hacer un nudo de vértice. ¿Y qué pasó? Pues que se necrosó. Es habitual que en estos colgajos, pues que por una lesión por aplastamiento que fallen, pero no entremos en pánico porque aún así tenemos opciones de tratamiento que va a ser una cicatrización por segunda intención o un colgajo de avance. En este caso, dejamos que cicatrice por segunda intención, ya que esa necrosis va a actuar como un apósito biológico granulando desde el fondo. Me fueron mandando las imágenes de las curas del centro de salud cada 48 horas. Aquí igual, aquí empecé a tener canas. Y bueno, pues cruzamos los dedos y dejamos que granulara por segunda intención. Vemos al mes y medio que la herida ha ido contrayendo y va formando un tejido de granulación por debajo. Y a los 3 meses vemos como esa uña ha salido bastante bien y como ese pulpejo ha cicatrizado sin problemas, ¿vale? Insisto, son 3 meses, eso va a remodelar más y previsiblemente ese dedo va a estar mucho mejor finalmente. Por último, vamos a ver las amputaciones totales, donde ya tenemos una pérdida de sustancia y por lo tanto, por lo general no va a ser posible la cobertura del defecto. Independientemente de la técnica, el objetivo va a ser preservar la longitud, dar cobertura al defecto y restaurar la función. Todo esto con un resultado estético satisfactorio. Y vamos a ver tres formas de tratar las amputaciones totales, con el injerto compuesto, la cicatrización dirigida y los colgajos de avance. Antes de nada, me gustaría mencionar una clasificación de las lesiones en punta de dedo. Hay infinidad de clasificaciones, pero yo utilizo esta y además es la que más veces he visto referenciada. Según Annie Dautel, existen 4 zonas que clasifican las amputaciones de punta de dedo y además nos van a orientar hacia el método de reparación más adecuado. Tenemos la zona 1, donde tenemos una amputación distal sin exposición de la falange, donde está solo comprometida la piel y tejido subcutáneo, que habitualmente dejamos cicatrizar por segunda intención, se forma tejido de granulación y ya está. En la zona 2, que es la que vemos habitualmente, por lo menos yo me ha tocado ver habitualmente, es la que afecta al lecho ungueal y a la falange, pero mantiene una longitud más o menos adecuada del lecho. La zona 3 está ya más próxima al eponiquio y a la matriz, donde ya el lecho ungueal es insuficiente, y la zona 4 ya está en la matriz germinal, próxima a la articulación interfalángica distal, donde, bueno, aquí ya se complica bastante el asunto. Vamos a hablar del injerto compuesto. Si tenemos la parte distal del pulpejo, del dedo, lo mejor va a ser reimplantarlo, afrontar los bordes del lecho y de la piel del pulpejo. El injerto compuesto implica la reimplantación de más de un tejido, como piel, tejido subcutáneo, cartílago y hueso, sin realizar ningún tipo de anastomosis vascular. La microanastomosis en pediatría es bastante complicada, ya que las estructuras son muy pequeñas, los vasos y las arterias son muy chiquititas, ¿vale? Además, otra ventaja del injerto compuesto es que lo puedes hacer en urgencia con un bloqueo versus las microanastomosis que va a haber que hacerlas en un quirófano de microcirugía. Las probabilidades de éxito del injerto compuesto van a aumentar según la edad, en niños menores de 3 años. Normalmente hacemos el corte de los 4 años, menos de 4 años se hace siempre, ¿vale? Porque a partir de los 8 años el resultado es bastante impredecible. El tiempo transcurrido, la duración de la isquemia de esa parte distal tiene que estar dentro de las 3-5 horas posteriores al traumatismo. La posición de los tejidos, todos los tejidos, tanto la piel como el tejido subcutáneo como el hueso, tienen que estar afrontados a menos de 1 centímetro, pero sin tensión. El tipo de lesión, evidentemente un corte con un objeto afilado va a tener mejor pronóstico que una lesión por aplastamiento, y luego está demostrado que las curas en ambiente húmedo, como vemos en el caso de arriba,
Las curas se mantienen con un apósito oclusivo en un ambiente húmedo y esto también está demostrado que tiene mejor supervivencia que cuando hacemos curas secas. La fractura de la falange distal la vamos a reducir, como siempre, con la reposición del pulpejo y la lámina ungueal, pero también podemos utilizar una aguja hipodérmica, incluso si ya te metes en quirófano, se puede utilizar una Kirchner. Y como ha pasado en el caso del chico de las pesas, pues es frecuente la aparición de necrosis y hay que dejarla porque va a actuar como un apósito biológico. Perdón, se me olvidaba esta imagen, esta es de un compañero, un rotante externo que vino, que me parece una maravilla porque lo que hizo fue, en vez de lo que hubiera hecho yo, porque aquí hubiera levantado la parte distal de la lámina, la parte proximal de la lámina, hubiera cosido el lecho, hubiera cosido el pulpejo, hubiera repuesto con una lámina artificial o nada. Entonces, este compañero lo que hizo, no sé si se aprecia bien, es con 2 agujas de sutura curvas, pues trincó todo el lecho con la uña sin tocar y de esa forma estabilizó la fractura y simplemente luego hizo un cerclajillo y dio puntos en el pulpejo. Entonces, de esta forma también manipulas mucho menos. Muchas veces, cuanto menos manipulación, al final el resultado va a ser mejor porque desvitalizas menos los tejidos. Entonces, bueno, es una forma curiosa y quería comentarla. Y ya casi para terminar, ¿qué pasa si nos disponemos de la parte distal para la reimplantación o por lo que sea no es candidata a colgajo compuesto porque está deteriorada o porque está muy aplastada o lo que sea? Pues entonces, aquí tenemos un caso y eso es lo más habitual, ¿no? Normalmente no te suelen venir con la parte distal del pulpejo o es una zona muy distal donde no tienes mucho que hacer. Entonces aquí vemos un niño de 5 años con un traumatismo en punta de dedo con una puerta de metal. Vemos que tenemos una amputación transversal completa en la zona 2 de Allen con exposición ósea. Conserva la mayor parte del lecho ungueal y a consecuencia de la pérdida de tejido no tenemos cantidad suficiente para la cobertura del defecto. Entonces, ¿qué opciones de tratamiento tenemos? Existen diferentes opciones de tratamiento. En primer lugar, podríamos optar por un tratamiento conservador mediante cicatrización dirigida y en un segundo lugar podemos optar por métodos complejos como colgajos de avance, colgajos tipo isla, etc. En cuanto a la cicatrización dirigida, está descrito que si optamos por esta cicatrización secundaria, la grasa de la punta de los dedos se va a estirar sobre el extremo del hueso en su fase de contracción y esto va a incrementar la longitud y el grosor de la misma. Pero la principal consecuencia va a ser las deformidades ungueales y la pérdida de sensibilidad. Para hacer esto lo que vamos a utilizar es un apósito oclusivo, como hemos visto antes, y lo vamos a hacer curas cada 7 días durante un mes y vamos a dejar que se vaya granulando y realmente se consigue bastante incremento en la longitud del dedo. Y la segunda opción, que es la que hicimos, sería hacer un colgajo de avance local, ¿vale? El colgajo de avance local consiste en un segmento de tejido con suministro vascular conservado que está parcialmente seccionado, traccionado y avanzado hacia el defecto anatómico que deseamos cubrir. Existen diferentes técnicas de colgajo de avance en función del ángulo. Por supuesto, esta imagen de aquí es la clasificación de Fassler en función de hacia dónde tengamos la amputación, del ángulo de amputación, podremos utilizar uno u otro colgajo. En nuestro caso, utilizamos un colgajo Atasoy, que es un colgajo NVI por volar, que tiene ventajas frente a la cicatrización secundaria porque logra buenos resultados funcionales y estéticos, la recuperación de la sensibilidad distal es bastante satisfactoria y además recubre de manera óptima los tejidos. Otra ventaja de los colgajos de avance es que los podemos realizar de una manera secundaria. En el caso del chaval de las pesas, si eso no hubiera cicatrizado bien por segunda intención o si al final hubiéramos visto que esa cobertura del hueso no hubiera sido suficiente, podríamos haber hecho de forma secundaria un colgajo de avance o en casos de fracaso de un injerto compuesto, en una segunda tanda podemos hacer un colgajo de avance. La técnica, así súper resumida, que luego la vamos a volver a ver, vamos a retirar esa lámina ungueal, vamos a hacer 2 incisiones en forma de V sin sobrepasar la falange distal, vamos a transponer ese colgajo hacia la zona del defecto, anclándolo distalmente al borde del lecho ungueal, vamos a suturar la zona donante en forma de I, que nos va a dar esa amplitud, y vamos a reponer la lámina ungueal.
En resumen, tenemos un pequeño colgajo de avance en VI por volar para quitar tensión y dar holgura a la cobertura del defecto y fijamos distalmente con Bicril 5 ceros al borde del lecho ungueal y luego la sutura en forma de I de la zona donante con un monofilamento no absorbible de 4 ceros. Aquí tenemos otro caso, otra niña de 4 años con un traumatismo en punta de dedo con una porta, como siempre, amputación transversal completa de la zona 2 de con exposición ósea y aquí la matriz y la zona proximal del lecho están conservadas. Aquí ya nos queda menos... Esto yo lo hubiera gestionado de otra forma ahora mismo, en este momento de mi vida. Pero bueno, ahora lo contaré. Tenemos mucho menos lecho, con lo cual la uña ya no va a quedar tan natural. Aquí lo vemos por pasos. El primer paso a hacer va a ser una disección roma del tejido conjuntivo. Vamos a disecar bien esos septos, manteniendo el aporte neurovascular muy pegadito al periósteo. En el segundo paso va a ser esa incisión con un bisturí del número 11 en forma de V sin sobrepasar la falange distal, perdón. El tercer paso va a ser seguir diseccionando, haciendo disección roma para poder transponer ese tejido. Dimos un retoque óseo con la pinza de Adson, ¿vale? Simplemente para alisar un poquito la falange distal. El quinto paso sería transponer ese colgajo. Nos podemos ayudar. Yo normalmente no me ha hecho falta, simplemente con dar un punto ahí al borde del lecho ha sido suficiente, pero pues nos podemos ayudar con una aguja hipodérmica, fijarlo y empezar a suturar. ¿Vale? Primero hacemos la transposición en el lecho y luego vamos a cerrar la zona donante en forma de I. Acabamos de dar los puntos para fijar del todo el colgajo y ahí tenemos el resultado final. Lo que os decía, y en este momento, ahí vemos como nos ha quedado muy poquito lecho ungueal, ¿vale? Entonces, la uña va a quedar un poco rara. Ahí hubiera hecho un colgajo eponiquial, que sería simplemente en el pliegue proximal, retirarlo un poco hacia proximal para dar un poco más de holgura y un poco que el efecto óptico de la uña sea un poquito más largo. Y en cuanto a la evolución, pues bueno, además esta niña se fue de vacaciones porque aquí estas cosas pasan. Entonces, pues bueno, me fueron mandando las curas desde el centro de salud de allí de la playa. La primera cura, pues igual, más canas que me salieron, pero es normal que al principio el colgajo se quede un poco blanquito, pero ya vemos, esto es a los 6 días, ya vemos como a los 8 días ya tiene otro color, aunque tiene costrita y tal, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Al mes vemos cómo está ya casi curado y nos quedan esos restos de costra en la zona del lecho y al mes y medio vemos cómo ya está saliendo gran parte de la uña y por volar la zona del pulpejo tenemos completamente cubierto el defecto con un buen resultado estético. Insisto, mes y medio hasta que se remodele el todo, pero sí que prevemos que la uña va a quedar un poquito más corta. Si aquí hubiéramos hecho un colgajo poniquial, hubiéramos dado un aspecto un poquito más largo a la uña y ya hubiera quedado fenomenal. Pero bueno, esto ya depende de la situación y del momento que nos pilla cada uno. Y ya por último, quería mencionar la abulsión de las uñas de gel, que es bastante frecuente en adolescentes. Vemos este tipo de abulsión y nada nuevo que contar. Yo lo que hago es eso, si es una pequeña abulsión, no hago absolutamente nada, lo dejas que vaya creciendo, pero si la abulsión ya es bastante importante, pues intento separar la uña de gel de la uña nativa y, como siempre, repongo la uña del paciente para que cuando esa uña se cae, el hecho ya esté cicatrizado y bueno, y la evolución sea lo más favorable posible. Y bueno, ya está aquí la presentación. Perdón por el caos informático que hemos tenido y espero que haya podido compartir todos estos pensamientos y todas estas ideas de la forma más que no me haya liado mucho, vamos, básicamente. Muchas gracias, Arturo, por esta presentación. Si quieres, puedes dejar de compartir pantalla para por lo menos vernos, aunque a ti no te vemos, pero no importa, porque te escuchamos perfecto. Vale. Perfecto. A ver, dejo de compartir pantalla y dejo de compartir pantalla. Genial. Pues, de momento, en el chat no han dejado ninguna pregunta. Si alguien, no sé si están escribiendo, para ver si tenemos alguna pregunta. De momento, a mí sí que me ha llegado alguna por otra vía, entonces te la comparto y vamos. De acuerdo. Pues mira, nos preguntan, ¿cuáles son las alternativas para el manejo del dolor
postoperatorio en niños con avulsión ungueal, considerando la limitación en el uso de ciertos analgésicos en pediatría. En casos de avulsión ungueal, Sí, pues a ver, el control del dolor postoperatorio, o sea, cuando nosotros, si sobre todo cuando hacemos una avulsión de la uña, sí, lo que más duele es cuando se pasa ese efecto de la anestesia. Realmente, cuando hacemos una avulsión ungueal, tampoco, vamos, los niños normalmente no refieren un dolor, no es una herida grande, no es, a no ser que tengas que suturar el lecho, pero claro, ahí ya es más el traumatismo que has tenido previamente. Realmente, el manejo del dolor es exactamente igual que como cualquier otro traumatismo. O sea, no tiene ningún manejo especial, ya que tampoco es algo especialmente doloroso. Ya te digo que muchas veces duele más el bloqueo, pero claro, para poder trabajar a gusto necesitas hacer un bloqueo del dedo. O sea, que ya te digo que yo les digo eso, que el pie en alto, el antiinflamatorio, que no se agobien, sobre todo eso es súper importante lo que he dicho, explicarles que cuando se le pase ese efecto de la anestesia lo van a notar. Hay veces que me dicen al día siguiente o a los 2 días, oye chico, pues es que se metió en la cama y no me he vuelto a saber del crío. Pues fenomenal, pero que sí que es verdad que a veces duele, esa sensación pulsátil existe y pasa muchas veces, pero que no tiene que agobiar, que al cabo del ratito, cuando se va reabsorbiendo ese edema, se pasa y ya está. Ya te digo que no hay ningún eso, mano en alto, pie en alto y poco más. claro. Perfecto. Y luego también hacen otra pregunta que más o menos yo creo que también es de lo que ya hemos visto, pero dice, en el caso de una mala regeneración de la uña tras una avulsión total, ¿qué medidas puede tomarse para favorecer un crecimiento adecuado? Y supongo que paciencia, entre otras cosas, pero no sé si hay alguna recomendación para que haya para favorecer ese crecimiento. Claro, a ver, en uñas de los pies sí que es verdad que se tarda mucho más en ver la evolución que en uñas de las manos. Eh, pero bueno, o sea, si realmente, si ha sido secundario un traumatismo, hemos tenido un traumatismo que ha afectado a la matriz proximal y existen colgajos, vamos, injertos de matriz y tal, pero vamos, personalmente yo eso no lo he hecho nunca, me parece ya como una cirugía como mucho más avanzada, mucho más complicada, el hacer colgajos de la matriz, del pliegue proximal y tal, se podría jugar a eso, pero sí que es verdad que bueno, yo hago todo esto, que es relativamente sencillo, para intentar que tras un traumatismo, tras una lesión de la matriz, tras una lesión del lecho, la uña salga de la mejor manera posible. Pues lo que he dicho en este último caso, pues eso, pues yo en este momento ahora ya que sé más, que he hecho más cosas y tal, a lo mejor le hubiera añadido un colgajo de leponiquio para que la uña fuera un poquito más hacia atrás y que diera un aspecto aparentemente de uña un poquito más larga, pero bueno, realmente poco hay que hacer. O sea, si tú tienes una lesión en la matriz, que es la que forma la mayor parte del ala menongueal y esa matriz está lesionada, pues poco hay que hacer, aparte de injertos de matriz, porque ya son como cosas como, vamos, para mí, por ahora, mucho más avanzadas. Claro, Pero perfecto. poco se puede hacer. Cuando ya tienes una uña que está afectada a la matriz, pues poco se puede hacer. Claro, ya hemos visto también esas imágenes que nos han mostrado, ¿no? Del procedimiento y de ver, sobre todo eso, con el tiempo, pues al final va volviendo a esa normalidad dentro de lo que cabe. Sí, que hay que esperar bastante tiempo. O sea, que es Claro, que el crecimiento de una uña, sobre todo lo que he dicho, las uñas de los pies, se va viendo ese crecimiento y cuando ya te afecta también al pulpejo, pues igual, pues es que una herida en general tarda en cicatrizar 1 año hasta 2 años. Entonces, esa remodelación de la herida la vamos a ir viendo con el paso del tiempo. Todas estas imágenes que hemos puesto, que ni tan mal, pero aún así, pues preveemos que eso vaya a ir a mejor con el paso del primer año, por lo menos. claro, Y luego, normal. pues las medidas de los cuidados de siempre de cualquier herida, protección solar, mucha hidratación, incluso apósitos cicatrizantes, ya en función de los resultados que queramos. Vale, pues Arturo, por aquí también dicen en el chat te dan las gracias. Dice María Sara, muchas gracias Arturo, ha estado genial. Y nosotros también te damos las gracias porque la verdad que ha sido muy enriquecedor ver todo el proceso y ver eso, ¿no? Que después de pasado el tiempo de esa intervención, pues que podamos seguir manteniendo ese contacto para ver cómo evoluciona. Pues muchas gracias a vosotros, como siempre.
Vale, pues ya para finalizar, con esta sesión cerramos oficialmente las cuartas jornadas de formación en cirugía menor y manejo de heridas. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a Arturo por su excepcional ponencia, que nos ha brindado un valioso aprendizaje tanto a nivel teórico como práctico. Siempre es un honor contar con tu participación en este evento y sabes que esta casa de cirugía menor estará abierta para ti en todo momento. Y también queremos agradecer a todos los congresistas que nos han acompañado al otro lado de la pantalla, ya que vuestra participación es la que da sentido a este espacio de formación y divulgación, permitiéndonos crecer juntos año tras año. Y por hoy nos despedimos, pero mañana continuaremos con el segundo día del Congreso, donde contaremos con distintos webinars y ponencias de expertos, donde contaremos con la presencia de destacados profesionales del sector. Os esperamos. Muchísimas gracias.